horario matutino, para quienes estamos en horario matutino, y buenas tardes para quienes están ya con horario de tarde. Qué gusto saludarles y agradecerle a la red por la oportunidad de compartir en esta ocasión, en esta serie de productivos webinars que hemos venido teniendo desde inicio de año. Estoy muy honrado, justamente desde inicio de año, cuando el doctor Aguader me designó como parte del equipo de ponentes, pues muy honrado y muy contento. Vamos a tratar de abordar la temática hoy en el tiempo oportuno para poder dar espacios a la reflexión y algunos anuncios que se tienen programados. Pero de manera inicial yo quisiera contarles así muy rápidamente antes de iniciar, que pretendemos para el Congreso de Mérida en Yucatán el próximo año, presentar por parte de Honduras una iniciativa que hemos estado coordinando desde hace ya un par de meses, enfocada en la educación digital, junto a docentes y estudiantes de tres universidades del país, la universidad pública y dos universidades privadas, orientada a la educación digital y alfabetización mediática de estudiantes de comunicación y de periodismo. Se la he presentado al doctor Aguadel y muy honrado de que Ignacio le haya dado su visto bueno, la haya acogido con su aval, porque gran parte de los recursos que estamos utilizando para esta nueva experiencia de la educa digital a nivel superior en el país, pues utiliza en gran medida las experiencias y los recursos que hemos estado compartiendo durante los últimos meses aquí en el webinar, y también en el currículum y otros recursos que plantea Alfamed. Así que mi agradecimiento para el doctor Ignacio por acoger esta iniciativa, a la que también se han sumado ya algunos colegas de la red que me han aportado conocimiento, me han aportado opiniones relacionadas con la temática de alfabetización mediática y digital. Quisiera iniciar, voy a plantear la presentación de hoy desde dos eh, aspectos informativos y tres enfoques. De manera inicial, plantear las perspectivas interdisciplinarias entre vías que compartiré hoy, enfocada en dos puntos claves. El primero de ellos es la documentación que se aporta en la presentación, la documentación bibliográfica que se aporta, eh, es parte de la documentación que hemos recogido a nivel de la universidad con un grupo de asignaturas de estudiantes y docentes, para concretar el proyecto que al final de la presentación les voy a presentar. Es decir, esta es la sistematización de la experiencia que a nivel interdisciplinario y normativo hemos encontrado en el Centro de Estudios Tecnológicos de UNITEC, para trabajar con estudiantes de periodismo en materia normativa de la inteligencia artificial y con algunos enfoques interdisciplinarios. Ah, es importante entender que la IA, particularmente en el campo del periodismo, que es el que estamos presentando hoy, pero en el ámbito global de la comunicación, cambió radicalmente la forma en que hacemos y generamos y consumimos información. Compartía la semana anterior con un grupo de colegas internacionales en San Pedro Sula, al norte de Honduras, que la IA vino a cambiar todo el proceso, toda la forma en que habíamos estado acostumbrados a trabajar, particularmente desde la disciplina de la comunicación, las relaciones públicas, la publicidad, la redacción de textos. Prácticamente desde los sistemas de redacción automatizados que ya están muy en uso en el periodismo, hasta trascender al análisis de datos, a la generación de imágenes, a la generación de videos, prácticamente se convirtió en un recurso fundamental para desarrollar un trabajo que nos ha permitido muchas ventajas, sí, Ya pero ingresa, también González,
Ahí presenta tomo, algunos riesgos potenciales que hay que tener muy en cuenta. Y entonces compartía yo y les decía, no es tanto lo que la inteligencia artificial puede hacer para nosotros, sino lo que nosotros podemos hacer con la inteligencia artificial. Y esto me lleva a plantear hoy algunas preguntas para reflexionar, dos en particular. ¿Cómo garantizamos que los futuros periodistas, nuestros futuros comunicadores, no deleguen por completo su criterio profesional a las herramientas tecnológicas? Es claro que debemos de usarlas. Yo fomento su participación y su uso en el aula. De hecho, trabajamos en conjunto el proyecto que al final voy a presentar. Pero hay que poner algunos filtros, ¿verdad? Y esos filtros tienen que pasar por el discernimiento, tienen que pasar por el análisis crítico, tienen que pasar por el pensamiento crítico, tienen que pasar por la transparencia, por la honestidad en el uso del recurso. Y por otro lado, ¿qué marco de actuación entonces podemos usar para guiar el uso de la inteligencia artificial en la formación universitaria? Y es hacia ahí donde pretendo llevar la reflexión de esta mañana, partiendo de tres enfoques, tres disciplinas. Primero, el componente ético. El componente ético hoy en día, decía, creo que lo escuché en el congreso anterior, en la primera presentación justo, que con la era de la inteligencia artificial, la ética se convirtió en el principal sacrificado, en la principal sacrificada, particularmente en entornos de comunicación. El segundo enfoque es el de la alfabetización digital y el de medir y fortalecer competencias mediáticas a nivel de docentes y estudiantado. Y un tercer enfoque que pretendo analizar hoy muy rápidamente es el de la educación y específicamente la educación digital como responsabilidad social, partiendo de un proceso que debe ser eminentemente participativo. En el componente ético hay que encontrarnos con sistemas, con tecnologías que estén alineadas con los valores humanos que pregonamos en nuestro accionar diario. ¿Para qué? Para prevenir riesgos, para prevenir potenciales errores, para prevenir potenciales abusos. En cuanto a competencias mediáticas y alfabetización mediática, decían los filtros que hay que ir fortaleciendo, la participación responsable, el pensamiento crítico, el análisis crítico, el uso responsable. Y en el tercer caso, la formación de estudiantes, la formación de profesores que puedan llevar a esa nueva generación de profesionales a ejercer su labor, a ejercer su trabajo en medio de un contexto bastante complejo, como el que ustedes saben tenemos hoy en día a nivel mundial, que está matizado por la desinformación, por la polarización social y por la automatización creciente de contenidos. Y entonces nos encontramos para ir avanzando en este primer enfoque de la ética con algunos desafíos que desde el ámbito del periodismo, que es el caso que estamos presentando, son importantes de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay implicaciones que pueden poner en evidencia, que pueden sacrificar principios fundamentales de la profesión periodística, del oficio periodístico y comunicacional, como la veracidad, la transparencia, el rigor al hacer uso de herramientas automatizadas. Eh, Plantea esa dificultad. Hoy eh, varios medios de comunicación, grandes medios de comunicación, están trabajando con herramientas automatizadas, perdón, para la generación de noticias. De hecho, en la última edición de los Juegos Olímpicos y en competencias internacionales de deporte olímpico, ya no se está haciendo notas periodísticas en el ámbito deportivo, escritas por periodistas, sino que a través de la cámara que filma la competencia, la herramienta
redacta, ubica la imagen y publica la información. Entonces, medios de alto perfil, de alto nivel, están usando ya herramientas automatizadas para la generación de noticias. Ah, el otro elemento es que hay preocupaciones porque el uso de las herramientas pudiera y puede en efecto abrir la puerta a perpetuar estereotipos y a generar desinformación. En mi país estamos enfrentados ya nos estamos encontrando dentro de 60 días, 2 meses exactamente, a un nuevo proceso electoral. Y nunca como hoy, la inteligencia artificial está siendo utilizada para la generación de información. Hicimos un experimento a nivel de estudiantes en una de mis asignaturas para entender cómo trabajan los sesgos algorítmicos. Y le dijimos a la herramienta que escribiera 2 notas periodísticas de 2 candidatos presidenciales distintos, el principal candidato opositor y la candidata del partido oficial. Y a la herramienta le dijimos que hiciera, que trabajara 2 versiones informativas sobre un tema específico, que era el relacionado con un tema financiero, un tema fiscal en el país. Y entonces, que para la declaración de la candidata del partido oficial hiciera 2 notas periodísticas, una partiendo de la perspectiva oficial, haciendo ver que el discurso es en efecto necesario de abordaje y que el planteamiento, si bien es arriesgado, debe ser un planteamiento oportuno de abordaje y que es la única que lo ha planteado de esa manera, y que hiciera también otra desde la perspectiva de la reacción de la oposición. La herramienta la genera de manera muy precisa, ambas versiones informativas, perfectamente periodísticas, muy entendibles para un público. Y cuando la pusimos a nivel de consulta, si consideraba que había sido escrita por periodistas o por herramientas de inteligencia artificial, la encuesta nos dio un 50-50. Es decir, la gente a nivel de audiencias distingue muy poco un texto periodístico escrito por inteligencia artificial a otro escrito por periodistas. Y, y nos confirmó que en efecto puede generarse una, un quiebre, hay un punto de quiebre al fortalecer algunos estereotipos, particularmente orientados a grupos vulnerables en contextos electorales o que puede utilizarse para generar desinformación o para poner en contexto elementos informativos y sacar de contexto otros. El, la necesaria aplicación entonces de una normativa desde los medios de comunicación que resulte en un uso responsable y ético se hace hoy en día más necesaria que nunca. Pero aquí entra el elemento de la ética, porque hablando del uso, la ética debe ser fundamental para que al momento de enfrentarse a estos dilemas en su práctica diaria, los nuevos periodistas puedan tener la posibilidad de hacerlo de la manera más oportuna posible. Aunque decía Javier Darío Restrepo que en ética nadie es juez de nadie, salvo de uno mismo. Ese enfrentarse justamente al dilema en el momento y la actuación que se haga desde el ámbito profesional marca definitivamente el contexto, tanto en lo profesional como para las audiencias. Uno de los documentos que hemos estado trabajando y analizando para llegar a la proyección que al final quiero compartir, partía de ese hecho, que en el periodismo la ética, la regulación y la educación periodística siguen siendo temas poco discutidos a nivel de investigación. Y el artículo de las colegas Yescote Goncalves y Cuadros planteaba, entre otras cosas, que hablando del trabajo periodístico, la inteligencia artificial estaba ya prácticamente reemplazando a los periodistas con tareas que se volvieron repetitivas y monótonas, y que en materia computacional y digital ya era necesario poner de relieve la omnipresencia de la inteligencia artificial en la investigación, particularmente aquella ligada al componente periodístico. Ya se hace necesario por el crecimiento, por la amplitud, por la masificación
y específicamente en contextos en donde la viralidad mató a la calidad. En cuanto al segundo enfoque, hablando de competencias digitales en la formación de los periodistas en el momento contemporáneo, en la época contemporánea, en la época actual, ah, es, se hace necesario, es fundamental entender que a nivel profesional las competencias digitales son esenciales para el nuevo periodista, para el nuevo comunicador. Ya no se concibe un periodista con un enfoque meramente tradicional sin hacer uso de las herramientas tecnológicas, las herramientas digitales. Y esto le permite un manejo más eficaz de la información, acceso a la tecnología. La IA, por su poder transformador y por el impacto que tiene, puede convertirse en el principal aliado de ese nuevo periodismo. Pero como decía yo también en la semana anterior, um, puede irse al lado oscuro, puede ser atraída por el lado oscuro. Eh, ¿Cuántos deepfakes no están apareciendo particularmente en contextos electorales? Nosotros como país ya lo estamos viviendo. ¿Cuánta información generada a base de inteligencia artificial desde contextos polarizantes se está divulgando a través de las plataformas digitales? Eh, la dificultad de poder encontrarnos con uso y manejo correcto hace visible todavía mucho más, como vamos a ver adelante, la necesidad regulatoria, la necesidad normativa. Y si bien hay esfuerzos interesantes, Costa Rica estaba haciendo un esfuerzo, no sé cómo avanzó, pero estaba haciendo un esfuerzo con la UNESCO para generar un marco normativo de uso ético de la inteligencia artificial. Eh, a nivel de academias ya se hace más que todo fundamental trabajar y me interesa el anuncio que hará Ignacio más adelante sobre esta temática en materia de guías de inteligencia artificial. Y por otro lado, la formación interdisciplinaria. Ya no se concibe el nuevo periodista, el nuevo comunicador, desde el componente único de la sistematización, de la recolección, la recolección, la sintetización y la divulgación de información. Hoy ese proceso se amplió y pasa primero por un riguroso eh, proceso de recolección, sintetización, verificación y redacción hasta llegar a la divulgación. Y entonces integrar diversas disciplinas en el aspecto formativo es crucial para desarrollar capacidades y habilidades que incluyan además el uso de la inteligencia artificial. Y esa interdisciplinariedad lleva al nuevo periodista a tener claridad de conocimientos básicos de economía, conocimientos básicos de política, conocimientos básicos de contextos tecnológicos y otros que le permitan hacer un trabajo de mejor manera. En este contexto, hablando específicamente de la formación en competencias, nos llamaba la atención uno de los artículos seleccionados para bibliografía, en el que planteaban los investigadores que se habían entrevistado a líderes de la industria periodística y que como resultado sorprendente, solo el 14% de los profesionales que habían sido consultados decía haber recibido formación en inteligencia artificial y estos casi todos desde la perspectiva del autoaprendizaje y que por tanto era necesario llevar la formación en IA desde el ámbito del periodismo y la comunicación, no solo a programas de carácter interno de los medios de comunicación, sino hacia la educación de carácter formal. Se hicieron entrevistas de profundidad a 6 líderes de innovación de los principales medios de comunicación regionales y el hallazgo fue ese particularmente. Y la investigación revela además que las empresas más grandes, con un enfoque internacional, son más proactivas en la provisión de capacitación, mientras que las organizaciones de medios más locales y más tradicionales muestran brechas significativas y que a medida que evoluciona la producción y la distribución de noticias,
la inteligencia artificial está ofreciendo mayores oportunidades de eficiencia e innovación, pero que también conlleva riesgos significativos. Y paso rápidamente al tercer enfoque, que es el de la educación digital y su componente a nivel comunitario, vista desde la responsabilidad social. Y aquí se definen cuatro elementos. Primero, a nivel de su impacto, porque la educación digital promueve, además del acceso equitativo, recursos que fomentan desarrollo y que favorecen la inclusión en comunidades diversas, particularmente comunidades bastante relegadas en el plano digital. Una de las razones que nos llevó como un grupo de docentes a nivel interuniversitario a trabajar con la iniciativa que les comentaba de la educación digital y la alfabetización mediática, es casualmente un proyecto piloto del que soy parte en el sector educativo público, que es un programa nacional de transformación educativa digital que está buscando llevar la educación digital a escuelas del primer ciclo, es decir, de tercero a noveno, del segundo ciclo, perdón, de tercero a noveno grado, escuelas que por su carácter público, no tenían la posibilidad de acceder a formación digital, mucho menos a conectividad, porque son comunidades bastante alejadas y en pobreza. Este programa llegó con el patrocinio de organismos internacionales a comunidades en donde las escuelas no tenían conectividad, ya se puso conectividad, los niños y niñas recibieron sus dispositivos digitales y comenzaron a recibir eh, actualización formativa digital. Este programa tiene ya 3 años y ha dado resultados bastante interesantes. ¿Y por qué lo destaco? Ustedes pueden perfectamente entrar al buscador en Internet y hacer simplemente el texto de educación pública y educación privada en Honduras y se darán cuenta la enorme brecha formativa y la enorme brecha de recursos y de acceso que hay entre la educación pública, muy relegada, muy caída, con baja infraestructura, con pocos recursos formativos, y la educación privada, que tiene todas las ventajas del caso que se requieren a nivel formativo. Entonces, este programa de transformación educativa ha tenido un impacto en el desarrollo de comunidades bastante alejadas. El segundo elemento es que abre el acceso para personas de diferentes edades, ¿no? Porque ya en el caso del programa que les menciono, las familias se involucran también en el proceso de aprendizaje de los niños y es un aprender colectivo, porque el padre se vio obligado a conocer un poco más para poder ayudar en algún momento determinado al estudiante. Y esto entrega habilidades que más adelante pueden ser sin duda alguna, importantes ventajas competitivas en el plano laboral. Favorece la educación inclusiva, porque hay grupos que tradicionalmente habían sido relegados, que ya tienen acceso y eh, hay un cambio radical en la metodología de enseñanza. Entra el componente de innovación, ofrece nuevas técnicas, nuevas metodologías, favorece la participación a nivel de la comunidad. Y ese elemento transformacional eh, es visible en dos áreas específicas. Primero, a nivel comunitario, como un motor de cambio, una proporción de herramientas, empodera ciudadanos, empodera estudiantes, empodera familias, empodera sociedad y fortalece además el rol de los educadores, porque ya los educadores juegan un papel fundamental en el proceso formativo y además promueven valores como la responsabilidad y como la ética. Por supuesto, tiene que pasar por los matices de evaluación en doble vía, uno a nivel comunitario, ¿verdad? Que permita visibilizar la transformación comunitaria, proporcionando mayor acceso a la educación de calidad, pero por otro lado, la regularidad en el impacto, en la evaluación del impacto, cómo ha impactado para bien
la educación digital, cómo medir su efectividad, cómo ir encontrando oportunidades de mejora, cómo favorecer la mejora continua. Y en este elemento también nos encontramos con la necesidad del marco regulatorio. Y si bien les decía, las dificultades de acceso a formación de este tipo en el sector educativo público, particularmente en el caso del país, eh, es claro que los derechos y las libertades, en efecto, deben ser garantizadas, pero como refleja el documento que adjunto, que es parte de, de la bibliografía que hemos estado utilizando, establece que los beneficios potenciales que apreciamos en el uso del Internet son inseparables de los riesgos máximos que conlleva y ante esta responsabilidad, las personas deben exigir que se garanticen sus derechos y sus libertades en el entorno digital de acuerdo con el rol que juegan docentes, estudiantes, familias, pero que se hace necesario orientar esfuerzos para que los ciudadanos puedan tener educación digital, pero también regulación legal, derechos y responsabilidades que por ahora son insuficientes. Y entonces vuelvo a el elemento primario de la presentación. ¿Cómo garantizamos que los futuros periodistas, los futuros comunicadores, deleguen por completo ese criterio profesional o no deleguen por completo, perdón, su criterio profesional a las herramientas tecnológicas? ¿Y cómo podemos incidir en la creación de un marco de actuación que pueda guiar el uso de la inteligencia artificial en el entorno universitario? Habiendo evaluado los tres enfoques anteriores, llegamos nosotros a tres conclusiones básicas. La primera, su impacto. Si bien este estudio de Peña Alonso está enfocado, o perdón, enfocado en encuestas y estudios realizados desde la investigación en su ámbito específico, es una realidad muy visible en nuestros países. Eh, Aquí mismo, entre estudiantes, docentes, profesionales, ya en ejercicio, nosotros hemos realizado encuestas y la gran mayoría, como lo refleja el estudio, creen que la inteligencia artificial va a aumentar, está aumentando, perdón, considerablemente los riesgos de la desinformación. Absolutamente. Y por otro lado, a nivel de riesgos, hablando de ética y desafíos periodísticos en la era de la inteligencia artificial, hay estudios que revelan que el uso sin control puede amenazar los valores periodísticos fundamentales. Gutiérrez y Caneda los definen como la imparcialidad y la verificación. Yo le agrego el rigor periodístico, la transparencia en el uso de los datos, el acceso a las fuentes de consulta. Y un tercero, que es quizás el capítulo que a mí más me ha gustado del currículum Alfamed, porque es el área en la que estoy, pero que lo hemos explotado al máximo, es ese dilema entre la información y la desinformación en la época de la infoxicación, como lo define el currículum. Y es que el problema, por un lado, de la concepción y por otro, de la percepción de lo que es información, que no tiene ningún tipo de verificación de datos, se ha considerado como noticia. Y ahí entonces entra ese dilema del que las audiencias difícilmente pueden salir. Aprender a distinguir entre qué es información y qué es desinformación en medio de un contexto de sobreexceso informativo, de intoxicación, de saturación de información. De España. Y en base a eso, para ir cerrando, en base a eso, eh, el cierre con el que terminamos nosotros este proceso formativo es presentando desde la academia un decálogo para uso responsable de la inteligencia artificial en la formación de periodísticas desde un enfoque ético y pedagógico que se va a utilizar a nivel institucional, pero cuya finalidad es que llegue más allá de las aulas universitarias, es decir, que pueda ser consensuado, que pueda ser reconocido.
hemos concluido que este decálogo puede ser un instrumento para orientar la formación de nuevos periodistas, de nuevos comunicadores en entornos digitales, promoviendo la reflexión ética, las buenas prácticas y evitar que se comprometan la calidad informativa y la integridad académica. Entonces, eh, para contarles así rápidamente, la metodología siguió tres pasos fundamentales: un diagnóstico inicial con encuestas exploratorias para identificar percepciones tanto de estudiantes como de docentes sobre el uso de la inteligencia artificial en tareas académicas y proyectos académicos periodísticos; una segunda etapa de talleres creativos, en donde organizamos sesiones colaborativas, lluvias de ideas, dinámicas de grupos para identificar los principales riesgos, beneficios y dilemas éticos en el uso de la inteligencia artificial para la generación de contenido comunicativo. Y finalmente, la validación del decálogo, no solamente a nivel de autoridades universitarias, sino también a nivel de directores y gerentes de medios de comunicación. Y entonces nos encontramos con 10 iniciativas para favorecer ese marco normativo, que es un marco normativo que pretende ser no un código legal, ¿verdad? Porque no se puede imponer, pero sí un código reflexivo, ¿verdad? Un elemento reflexivo para hacer uso del mismo cuando se encuentren contextos de situaciones un tanto complejas. Y es uso responsable y regulación, ¿verdad? El uso de las herramientas deben seguir las directrices de docentes y de la universidad. El control creativo y editorial, que los estudiantes deban mantener autoría principal de sus trabajos y utilizar la inteligencia artificial como complemento, no como generador total. El tercer principio, usar la IA como asistente y no como autor principal, que debe funcionar como apoyo en el proceso de aprendizaje, más no como sustituto del estudiante. La transparencia y la honestidad, que todo contenido que sea generado por IA debe ser identificado y reportado al docente. Una evaluación crítica de la información, que se pueda verificar la veracidad de las fuentes utilizadas por la inteligencia artificial, la responsabilidad de la desinformación, que pueda usarse para combatir y no para propagar desinformación; el principio de la no discriminación, ¿verdad? Evitar que el uso de la inteligencia artificial pueda perpetuar estereotipos, prejuicios en el discurso de odio; la protección de la propiedad individual o intelectual, respetar los derechos de autor, citar adecuadamente los contenidos generados con IA y que se están siendo utilizados en algún momento determinado; la privacidad de los datos personales, porque es necesario mantener la protección de la información de carácter sensible al usar casos específicos o al usar elementos específicos, como el que les comentaba del ejercicio que hicimos con los candidatos presidenciales, que por supuesto no salió a luz, sino que fue un ejercicio únicamente interno; y el fomento de la alfabetización mediática y de inteligencia artificial, manteniendo a estudiantes y docentes actualizados y reflexivos sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial ya en el entorno social. Este es el elemento que surge producto de ese trabajo que hemos estado haciendo durante todo este año en esos tres enfoques que les he venido planteando. Para cerrar, una conclusión y una recomendación de las muchas con las que nos encontramos al final de este proceso. Y es que, a manera de conclusión, el eje central de la formación en inteligencia artificial debe ser la ética y no el principal sacrificado. ¿Por qué? Porque la incorporación de la IA en una carrera tan sensible como el periodismo, en donde la línea entre la información, la desinformación y la fake es tan delgada, no puede limitarse únicamente a la dimensión puramente teórica, ¿verdad? Los desafíos éticos ponen en riesgo la transparencia, los sesgos, la desinformación, y obligan entonces a la formación de profesionales que incorporen los elementos básicos de principios de eh, rigor periodístico, de buen periodismo, como competencias transversales en las diferentes asignaturas, que es lo que estamos haciendo en algunas asignaturas piloto. Y como recomendación, que los marcos normativos son necesarios para fines puramente pedagógicos en este caso, y que a nivel académico las universidades
deben establecer sus guías, sus protocolos que regulen el uso académico y profesional de las herramientas de inteligencia artificial. Esto nos va a permitir asegurar transparencia en la aplicación y evitar la suplantación en materia de autoría intelectual de los estudiantes. Con esto concluiría. Yo agradezco el tiempo. Si hay consultas o comentarios, sería genial conocerlos y agradecer la oportunidad de poder compartir desde esta perspectiva nuestro trabajo. Muchas gracias, profesor Aldo, y también por el tiempo. Siempre se agradece estas intervenciones tan puntuales. Creo que su presentación nos ha brindado pues una visión sumamente interesante y necesaria sobre los desafíos y también las oportunidades que la inteligencia artificial presenta en el periodismo y aprender de alguien con su trayectoria, con sus tablas, ¿no? Y su experiencia ha sido sin duda una oportunidad pues que debemos valorar, sobre todo para ampliar nuestra mirada sobre el futuro de esta actividad que, como diría García Márquez, pues sigue siendo el mejor oficio del mundo, ¿no? De acuerdo. Entonces, aprovechando que estamos hablando de inteligencia artificial, el doctor Ignacio Aguadet me ha concedido el honor de presentarles el libro Alfabetización mediática e informacional en la era de la inteligencia artificial, publicado por Grupo Comunicar y editado por Sebastián Novomirsky de Argentina y Alexandre Levosí de Brasil. Y bueno, pueden acceder al libro, ahora se los vamos a mostrar, me parece que ya está ahí, a través del QR que aparece en la imagen que está en el chat o mediante el enlace disponible. También encontrar más información en el blog de Alfamed. Y quiero decirles que este libro pues ofrece perspectivas interdisciplinarias sobre la interacción entre educación, comunicación y tecnologías de IA y propone algo que me gusta, ¿no? Un enfoque que va más allá de la mera adopción tecnológica. Y no quiero extenderme más porque quien mejor puede hablarles de este libro que ha sido realizado con mucha dedicación, con mucho cuidado y cariño para ustedes. Entonces aquí tenemos a Sebastián para que nos cuente un poco más sobre esta obra. Bueno, Elizabeth, muchas gracias. La verdad que después de escucharlo al colega Aldo hablar de la ética de la inteligencia artificial en el periodismo, algo tan importante, realmente, bueno, poder presentar hoy ante ustedes el libro, después de un tiempo largo de trabajo, para nosotros es un gusto, es un honor y conecta mucho con lo que Aldo estaba haciendo referencia, que tiene que ver con poder abordar la inteligencia artificial, en este caso no tan vinculada al campo periodístico, sino específicamente al campo pedagógico, a la educación, a la alfabetización mediática, elementos que son completamente centrales en la red Alfamed y que tiene mucho que ver con lo que muchos y muchas de ustedes también vienen investigando hace años. Este libro, Alfabetización Mediática e Informacional en la Era de la Inteligencia Artificial, le pusimos Cultura Digital y Educomunicación, ¿no? Sobre todo por la idea también de recuperar la tradición latinoamericana de la educomunicación, aunque es un libro abierto, es un libro que tiene autores de Europa, tiene autores de América Latina y es un libro que está editado, como se decía recién, por el grupo Comunicar, por la red Alfamed. La verdad que agradecidísimos quienes trabajamos en esto de haber podido llegar a publicarlo, este volumen con el grupo Comunicar y con la red Alfamed, pero también es importante mencionar que colaboran en el volumen y aportan también otra densidad, el respaldo de la UNESCO Mil Alliance, la ONG Las Otras Voces y también otra institución académica, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Yo quería, Elizabeth, también para empezar, antes de contar un poquito más de qué va el libro, agradecerle primero a Ignacio, realmente Ignacio, ahora poder decírtelo, no sé si podemos decir cara a cara, pero un poco sí, agradecerte el trabajo que como director del Grupo Comunicar has hecho con todo tu equipo para poder llegar hasta aquí con este volumen, con este libro, con la calidad de todo el trabajo que han realizado. Realmente ha sido un placer y un honor ser parte de ese proceso. Por supuesto, también agradecerle a la querida Silvia Bacher, quien desde, digamos, su rol como representante de Argentina de la red Alfamed, pero también como representante de la UNESCO Mil Alliance de América Latina, acompañó esta propuesta, esta idea de poder, digamos, articular una serie de textos que veníamos ya compilando y
ahora en un ratito le voy a dar la palabra porque ha sido un honor también para mí hacer todo ese proceso con Alexander Lebowski Zayat, quien es coeditor de este libro y que todavía recuerdo que una parte importante de lo que hoy está saliendo a la luz surgió en el Hotel Crown, en la parte del café. No sé si recuerdan quienes estuvimos en ese maravilloso congreso el año pasado, tomando un café, terminamos de acomodar muchas de las cosas que hacen hoy posible que hoy estemos compartiendo este volumen. Así que también digo, la red nos ha servido para juntarnos, pero también la red nos ha permitido hoy tener este producto académico, este producto, digamos, también reflexivo sobre inteligencia artificial que estamos poniendo online. El libro tiene aportes disciplinarios de distintas miradas que relacionan la inteligencia artificial, como decía, con la educación, con la comunicación, pero teniendo este doble juego permanente entre la reflexión crítica, pero también una mirada propositiva. Es decir, es un libro que anima a meter las manos en la masa, se dice en Argentina. Espero que se entienda, digamos, un poco la metáfora, ¿no? Anima a hacer, anima a educadores, a comunicadores, a usar con una perspectiva crítica y reflexiva estas grandes herramientas que hoy tenemos a disposición. El libro también combina marcos teóricos con propuestas de la práctica, ¿no? Ofrece algunas herramientas y sobre todo apunta a poder nutrir a docentes, a investigadores y a comunicadores desde ¿no? Desde este doble juego entre el hacer y el reflexionar sobre una herramienta tan compleja como la IA. Aborda la realidad latinoamericana, ¿no? Aunque tiene, por supuesto, capítulos desde España y desde Italia. Ahora voy a hacer una breve mención a los autores y a las autoras, pero también abre la posibilidad de pensar políticas educativas y digamos, un desarrollo incipiente de lo que vamos viendo en distintos países, que es cómo integramos la IA en el aula. La verdad que nosotros creemos que esta obra puede ser una referencia necesaria en un campo hoy donde hay mucho para decir, pero que todavía hay una vacancia muy grande y destacamos sobre todo nuevamente la posibilidad de publicarlo por quizás la editorial más prestigiosa del mundo de habla hispana que ha llevado este libro adelante, como es la editorial Comunicar. Voy a hacer una breve mención antes de darle la palabra a Alexander de los autores y de los capítulos. El libro abre con un prólogo muy interesante que el querido Alex ha escrito para este fin, no solo recuperando, digamos, las distintas partes que tiene el libro, sino también proponiendo la perspectiva que él marca de una ética de la inteligencia artificial que tiene que ver con mucho de su trayectoria y también un libro que casualmente o no casualmente en Costa Rica muchos tuvimos la posibilidad de ver y algunos de traérnoslo impreso. Después hay un capítulo muy interesante de José Marcelino Romero y de Patricia de las Casas Moreno con el querido Ignacio sobre IA, educomunicación en América Latina. Ellos proponen un juego ahí interesante entre resiliencia o resistencia. Para mí también es un gusto que esté presente You're en este traveling volumen. from the 1597 Que esté presente en este volumen la querida colega de la Universidad de Turín, Gabriela Tadeo, con un texto para mí muy interesante sobre prompting y reflexividad, la inteligencia artificial como herramienta de identidad y exploración cultural. Ahí, Gabriela, ya la idea de prótesis cultural, que la van a ver en el capítulo, ya te la robé y en más de una de mis charlas sobre estos temas la he usado porque me parece muy poderoso como concepto. También el capítulo de la querida Simona Tirocchi, colega también de la Universidad de Turín, más allá del IPE, ella marca los aspectos críticos y las implicaciones sociales de la alfabetización en inteligencia artificial. Trabaja mucho la idea de alfabetización algorítmica, de alfabetización en IA, conceptos que hay que ir desarrollando y hay que ir abriendo, y me parece que ahí Simona hace un aporte muy grande. Tenemos el honor también de contar con Verónica Piovani, exdirectora del Instituto Nacional de Formación Docente de la Argentina, quien llevó adelante políticas de formación sobre AMI en las cuales muchos y muchas quizás de los que están aquí han participado. Ignacio ha participado en muchos de los cursos que hemos hecho, en algunas conferencias, y ella trabaja una clave que es formar docentes en tiempos de cultura digital, inteligencia artificial y brecha intergeneracional. Verónica pone mucho el acento en la formación docente, un tema que, digamos, en su rol, no solo como académica, sino como gestora de políticas públicas, ha tenido un desarrollo muy grande. No me voy a extender mucho con el capítulo que escribimos con el querido Nicolás Bernardo, Alfabetización mediática e inteligencia artificial. Plantamos una semilla en el desafío actual de integrar esta tecnología en el aula. Tratamos de ir muy concretamente a ese tema, cómo usamos estas herramientas en el aula. Y para cerrar, por supuesto, también es un honor y un gusto que esté Silvia Bacher, con escenarios y tensiones en América Latina y el Caribe,
como su capítulo que nos permite cerrar esta reflexión, así como abren Ignacio y su equipo y cierra Silvia, tratando de dar una perspectiva latinoamericana de las principales problemáticas que hoy presenta la inteligencia artificial como un desafío que nos han puesto, pero también que nos han impuesto, ¿no? Porque no decidimos tener estas herramientas. Un día apareció ChatGPT, hace tan solo 3 años y medio, casi 4, y hoy estamos, como bien lo hacía Aldo, como lo estamos haciendo con este volumen, muchos y muchas discutiendo, debatiendo, pero también metiendo manos sobre esta, digamos, nueva herramienta para aprender a usarla y, como a mí me gusta decir, intentar domar a la bestia, ¿no? Esta nueva bestia que camina entre nosotros y nosotras, que no tenemos muy en claro a veces cómo funciona, pero que si no la conducimos, si no le damos un sentido, tiene también la posibilidad de narrar mucho de lo que, como recién decía Aldo, por ejemplo, en el periodismo vamos a empezar a leer y si no hay una mirada crítica en el medio, simplemente va a ser lo que una inteligencia artificial diga, lo que nosotros leamos y la mediación humana, la producción o la expansión cognitiva que permite, va a quedar de costado. Todo eso tratamos de resumir en el libro. Agradezco nuevamente, Ignacio, el espacio para poder hoy comentarlo acá, Elizabeth, y si está Alexander, que estaba justo acomodando una cuestión técnica, creo que llegamos bien a que nos pueda también comentar un poquito. Y bueno, también nuevamente agradecerle a Alex, que ha sido un gran compañero de aventura en esta, digamos, en esta producción que esperamos circule y florezca de mil maneras. Gracias, Sebastián. Gracias por invitarme para trabajar juntos, ¿no? Se fue un honor. Ignacio, eh, tu fuerza estaba ahí en libro mismo cuando no sabías, porque empezamos, empezamos en Costa Rica este plan, ¿no? Estoy muy feliz de estar con todos acá de AlphaMed, que son amigos queridos. Nos vemos en 2 años, a veces años en un año, todos los años. Mira, yo pienso que Elizabeth pidió que yo hablase muy rápido, un ratito solamente, entonces voy a hablar 2 minutitos. Eh, Hay una cuestión que pienso que ainda no estamos listos o las investigaciones están empezando, pelo que yo puedo percibir, que es los verdaderos impactos éticos de la inteligencia artificial en la sociedad. Muchas veces pensamos en este impacto de una manera más general, pero no profundizamos el tema. Y pienso que este libro, con esta coletánea de artículos que de Simona, de Gabriela, de Ignacio, de Silvia, de Sebastián, de todos, no voy a citar todos que Sebastián citó, es un primer paso para comprendernos que cuando pensamos en una gobernanza ética de inteligencia artificial, tenemos que de facto mergulhar, tenemos que ir profundamente en el tema, no solamente las impresiones, los impactos éticos, los sesgos que tenemos en primera vista, pero tenemos que ir más profundamente. Estaba en mi coche recogiendo mi hijo de la escuela, escuchando Aldo. Felicito Aldo, estaba en mi coche escuchando, ahora llegué acá en la oficina para poder adentrar. Y mira que lo que dice Aldo, hay muchas cosas ahí que, mira, tenemos muchas probabilidades de hacer maestrías con muchos temas que están allí, porque el tema es muy nuevo y se puede profundizar mucho. La idea de crear códigos de ética para la inteligencia artificial, hay un diálogo profundo con la educomunicación y con la educación mediática en este punto. Entonces, de cierta manera, ¿cómo podemos todos estar mediáticamente alfabetizados o educados para que de facto comprendemos el funcionamiento y los sesgos de la IA en la sociedad? Entonces, pienso que ese es un tema muy contemporáneo para todos los temas que investigamos acá en este grupo, que es también buscar otras epistemologías que, que pueden ser complementares y con las que nos conocemos y también crearmos otras. Porque mira, la IA es una mediación también, que necesita la interferencia humana, pero es una mediación con características particulares. No es una mediación técnica y humana como es la televisión o el radio. Entonces, el pensamiento sobre adentro del arcabouço de la educomunicación y de educación mediática es algo muy nuevo y que pienso que este grupo está listo para hacer historia, ¿no? Para empezarmos a pensar punto a punto de los sesgos y se desarrolla muy rápidamente.
y los sesgos que podemos investigar con más profundidad y hacer nuevos artículos en nuevas ediciones. Entonces, eh, eh, agradezco, Ignacio, mucho por la oportunidad. Sebastián, tú, esta idea, yo fui un entusiasta, pero la semilla estaba con usted, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho por poder trabajar. Podemos trabajamos juntos y con Silvia también, que fue una colaboración especial. Entonces, yo fui un articulador y un poco un estimulador, porque como consultor de UNESCO Uruguay, estuvimos ahí también y después volvemos. Entonces, hay una historia grande. Ignacio miró la calidad de la publicación y Comunicar publicó. Y nos quedamos muy felices con esto. Entonces, gracias, Sebastián, por todo, Ignacio y todos mis amigos que Eleni, Liliana, todos, estoy extraño a todos mucho acá en esta charla. Un abrazo a todos acá. Pues muchas gracias a los dos por compartirnos todo este proceso creativo. Enhorabuena por ese trabajo y sin duda a todo el equipo. Y bueno, vamos a continuar con las preguntas porque realmente es que nos queda muy poco tiempo, así que la invitación es que compartamos ese libro, que lo conozcamos y que nos apropiemos de él como Red Alfamed. Así que vamos a volver con el profesor Aldo, que tenemos ya Sí, varias preguntas en el chat. sí. Así que la primera pregunta, nos dice el profesor Juan Fernando Muñoz Uribe desde Colombia, ¿cómo garantizar que tales marcos normativos tengan eficiencia y efectividad en el uso cotidiano de la IA entre los miembros de la comunidad académica? Sí, y quizás tal vez, si me permite, profesora, por el espacio, porque sé que Ignacio nos dijo que teníamos que ser puntuales con esto, la quiero ligar con dos consultas que estaban planteando arriba, que cómo un profesor no puede ser, dicen, tampoco policía, y en efecto no podemos ser policía para, mm, para verificar si se hace uso correcto o no. Y saludos a mi hermano Juan Fernando. Eh, me agradaba leer que en la UNED están trabajando una iniciativa similar y me gustaría conocer la experiencia, porque eh, yo creo mucho que el rol del profesorado es el de un líder, ¿verdad? El rol del profesorado es el de un líder, el de un guía. Por supuesto, yo no puedo obligar a mis estudiantes, ni mucho menos a seguir las directrices tal cual se establecen, porque como yo decía, no es un código de cumplimiento estricto o que refleje una sanción en particular. Sin embargo, creo que nuestro papel como profesores es el de mediar en ese proceso de sensibilización, de educación. Yo creo, para contestar ambas interrogantes, es que un elemento fundamental es incluir ese marco normativo dentro del currículum de las asignaturas. Eso acostumbra al estudiante a trabajar con la normativa dentro del contenido de la clase. Y por supuesto, la parte formativa, el transversalizar el componente ético en las asignaturas, particularmente en el campo de la educomunicación, yo creo que es importante y en el periodismo todavía mucho más, porque uno de los reclamos que la gente le hace a los periodistas a nivel mundial, ese es el de la ética. Entonces, eh, ese rol de guías no nos ubique en el plano de persecución o de obligatoriedad, sino más bien de llevar a la reflexión y el seguimiento de algunos proyectos académicos que valoren y que evalúen el proceso, ¿verdad? Porque es ahí también donde está la garantía del aprendizaje en la aplicación correcta del proceso. Y para avanzar, porque creo que el tiempo también es corto, alguien preguntaba si la inteligencia artificial en el campo periodístico va a generar más brechas o va a acercar al periodismo a sus audiencias. Yo creo que de las dos cosas. Si bien la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías han abierto nuevas opciones para, mediante múltiples formas, llegar a públicos que otrora se consideraban inimaginables, las brechas se irán abriendo. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza más rápido que
la aplicación práctica humana y siempre habrá quien use la tecnología para generar situaciones adversas a lo que en este caso debería ser el componente de pura información. Entonces, las dos puertas están abiertas. El asunto es el uso que particularmente nosotros le damos. Yo siempre defiendo la tesis de que el cambio lo hace uno, ¿verdad? El cambio empieza por uno. Si yo puedo hacer incidencia desde mi ámbito de influencia, como bien decía Sebastián, plantar una semilla, ¿verdad? Plantar la semilla y esa semilla tiene que germinar. Eso como para ir respondiendo algunas consultas que estaban planteadas ahí en el chat. Y reitero, contento de saber que la UNED ya tiene una iniciativa como esta y el interés de conocerla. Profesor Aldo, y solo creo que ya ha tocado varias de las preguntas que tenemos, y no es que todas, pero sin duda aquí hay una que me parece interesante. ¿Habrá ejemplos destacados en universidades de Hispanoamérica hablando de avances en el tema curricular? Nos preguntan por aquí. Fíjense que ese es uno de los elementos que me ha interesado bastante conocer dentro de los estudios que nosotros buscamos y que tenemos como elementos bibliográficos. No he encontrado una universidad que tenga dentro de su currículum, ¿verdad? Marcos normativos como tal, transversalizados como tal. Sí hay ejemplos en universidades que tienen el componente de la ética, por ejemplo, en el periodismo, como un elemento transversalizado en determinados porcentajes en diferentes asignaturas. Creo que, como decía Alexandre, por lo novedoso del tema, algunas universidades están entrando en la estructuración de programas normativos, más no todavía, al menos desde mi revisión, más no todavía como elementos curriculares ya designados dentro de los planes de estudios. Nosotros estamos queriendo entrar en ese proceso, pero recuerde que para modificación de planes de estudios y currículum hay que seguir un riguroso proceso administrativo también. En el caso nuestro, nos tiene que llevar hasta un consejo de educación superior. Entonces, lo que hemos hecho es internamente, desde la parte curricular, aplicar algunas de los elementos que les he planteado en la presentación. Pero desde mi perspectiva debe ser un elemento que a futuro las academias deban tener en cuenta. Y entre mayores recursos desde nuestro ámbito podamos aportar, creo que va a ser eh, todavía mucho más rápido que las universidades puedan ir pensando en esta necesidad de incluirla como parte de sus diseños curriculares. Pues muchísimas gracias, profesora Aldo. Ya estamos en tiempo, nos vamos a robar unos cuantos segundos más. Agradecerle por estar aquí, por contarnos toda con su experiencia, ¿no? Este tema tan importante. Y bueno, si hay más dudas, pueden escribirle al correo al profesor. Está en la red Alfamed, en el capítulo de Honduras, toda la información. Y bueno, qué interesante saber también que el libro nació en el café, ¿eh? Sebastián, gracias por contárnoslo, porque esto me da la oportunidad de recordarles que lo seguimos esperando en México para sembrar semillas de conocimiento y pues también generar nuevas colaboraciones en este próximo Congreso Alfamed. Y para seguir motivándolos a enviar sus propuestas al Congreso, le voy a dar la palabra al doctor Ignacio Aguadet, presidente de la red, para que cierre este espacio. Pues gracias, Lupita, presidenta de Alfamé Joven, por tu interés en ese Congreso de México que se celebra en tu país. Será un gusto. Bueno, quisiera empezar en primer lugar agradeciendo a Aldo Romero la interesantísima conferencia que nos ha dado y la didáctica que ha sido. Yo creo que todo el mundo se ha enterado de los riesgos y oportunidades que presenta la inteligencia artificial, un campo vastísimo que nos desborda, que nos ocupa todos los días, que nos preocupa también y que tendremos que seguir avanzando y profundizando. Por eso era el momento oportuno de presentar este fantástico libro que salió en el seno de un congreso Alfamé, en esa cooperación entre Argentina y Brasil, y que se ha implicado a otros países como Italia, Paraguay, España. Bueno, fantástico. Ese es el espíritu de Alfamed. Ese es el espíritu de Alfamed, que a partir de nuestros congresos, de nuestros actos de convivencia, hagamos cosas en común y en cooperación. Yo no conozco a todo el mundo que ha estado. Parece que es un número pequeño, 62. Hay mucha gente que después nos van a seguir por videoconferencia. Pero fíjense ustedes, si el espíritu de Alfamed.
Si yo no me he confundido, que me he confundido con seguridad, hemos estado gente de España, de Honduras, de Italia, de Ecuador, de Paraguay, de Uruguay, de Colombia, de México, de Bolivia, de Costa Rica, de Dominicana, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú y de Panamá. Posiblemente se me ha escapado algún país, ¿eh? Pero como mínimo hemos estado gente de 16 países. Fíjense, en un grupo reducido, la capacidad de concentración y de cooperación y de multilateralidad, ese término ahí tan denostado, tan necesario en un mundo global como el que tenemos, de no primacía, sino de cooperación entre todos, que esta red es capaz de generar. 16 países en una hora, donde hemos hablado sobre los grandes retos que plantea la inteligencia artificial y la AMI, que es el tema que nos ocupa, ¿no? Así que yo estoy súper contento que este manual nos haya ocupado el verano, hayamos corregido, revisado científicamente y que finalmente este va a ser el primer manual de una colección que se va a llamar Manuales Alfamed y que está abierta a otras futuras colaboraciones siempre y cuando surjan de este espíritu de cooperación internacional, de gente que participan conjuntamente. Así que os animo porque la colección Manuales Alfamed es una colección que ya se ha abierto dentro de la red y que estará activa. Pero además os quiero como sorpresa y como primicia decir, ya esto se aprobó en Junta Directiva en su momento, que abrimos también dentro de 10 días una nueva colección que se llama Guías Alfamed. ¿Eh? Y vamos a empezar con un manual precioso que es de acción política y AMI, algo que hemos reivindicado siempre. Cómo podemos formar y educar a los responsables políticos para que ellos también hagan política pública de AMI? Entonces, un manual súper interesante que hemos hecho 10, 12 investigadores de diferentes países, que ya está en imprenta en este momento, igual que está el libro de manual de AMI Inteligencia Artificial, están en imprenta, van a llegar los próximos días y presentaremos dentro de 10 días. Pero dentro de 20 días más, 10 días más, presentaremos otro libro súper interesante que se llama AMI en un clic, ¿eh? Y son 3 podcasts súper interesantes grabados en una radio universitaria para trabajar con AMI desde la radio, ¿eh? Yo creo que es súper interesante. Tendremos ocasión en próximos webinars de ir presentando toda esta documentación y después vendrá otro sobre comunicadores y AMI, formación de comunicadores con AMI, un currículum de formación para comunicadores. Yo creo que imprescindible también, porque los estudios que hemos hecho demuestran que también los comunicadores tienen grandes deficiencias en competencia mediática, curiosa y paradójicamente. Y después vendrá otro sobre otra colección que iniciamos, que se va a llamar Investigaciones Alfamed. Bueno, pues abrimos colecciones, manuales, guías y todo esto dentro de ese enfoque del Congreso Alfamed que haremos en México el próximo año, que Lupita anunció y que estamos ahora en periodo de comunicaciones. Recordar que como todos los congresos de Alfamed tendrá unas actas publicadas, la última fueron 995 páginas, no superamos las 1000 por poco, fue una política de no superar para no romper más árboles, pero que haremos también las actas del Congreso octavo en Yucatán, Mérida, un sitio paradisiaco, que contendrá también visitas turísticas, convivencia, para que surjan nuevos libros, nuevos proyectos, nuevas investigaciones, nuevas estancias, estadías, como se dice en Brasil y en Portugal, entre todos los colegas de la red. Así que, Patricia, si tú quieres, cierra emplazando para el siguiente webinar del ciclo, que será en el mes de noviembre, y en ese mes ya anunciaremos ya publicados esos 2 nuevos libros porque van a salir cada 10 días uno nuevo. En 5 semanas saldrán 5 libros distintos que ya están preparados, planificados, que están en proceso de impresión o de edición final. Así que bueno, Alfamé empieza a tomar una producción editorial potente. Y yo quisiera también finalizar, como no puede ser de otra forma, aparte de agradecer a Aldo su interesantísima conferencia, felicitar a Sebastián y a Alexander y a Silvia, que no pudo estar por una cuestión personal, pero que se siente muy presente aquí. Ha estado hablando toda la mañana con ella, de su iniciativa, su empuje. Este libro inicialmente se iba a publicar en Argentina, pero sabéis la situación económica, el cierre de lo público, la situación que tenemos de países descontrolados y bueno, pues tenemos que defender nosotros el bien público si no lo hacen otros. Así que como investigadores tenemos esa responsabilidad, ese compromiso y vamos a seguir trabajando de forma intensa dentro de la red. Patricia, cuando tú quieras cierras. Gracias, Ignacio. Ignacio, bueno, la última anotación y ya cerramos. Nos vemos el próximo 6 de noviembre a la misma hora, 18 horas españolas. Os pedimos que os guardéis el link de la sesión de hoy, que va a ser la sesión recurrente. Y en esta ocasión, desde Costa Rica,
Vamos a tener dos ponentes. Uno es el doctor Luis Falla y la otra ponente es la doctora Patricia Méndez. ¿Y de qué nos van a hablar? Bueno, pues repensando los indicadores educativos, alfabetización mediática en la gestión curricular y la vinculación con la comunidad. Así que os esperamos el mes próximo con más AMI, más educomunicación y casi cerrando el ciclo de webinar de Red Alfamé. Buenos días y buenas tardes a todos y todas. Difundir el libro, ¿eh? Que es para todos. Difundidlo, por favor. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias, gracias.